Bueno, antes que nada quería agradecer al Grupo CAT por convocarme a participar de este highlight del Congreso ISTH 2025. Como declaración de conflicto de interés, tengo que recibí apoyo desde WorldFund Latinoamérica para la inscripción y el hospedaje. Con respecto a lo que vamos a empezar a hablar, me pidieron que hablara de la sesión en donde se hablaba de actualización de la guía de laboratorio de interpretación de los resultados de antifosfolípidos en el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Ya está publicada la misma en JTH. Esto surgió a partir de inquietudes debido a que teníamos una clasificación de Miyake del 2006, donde hablaba de criterios clínicos y criterios de laboratorio restringidos a trombosis arterial venosa o morbilidad obstétrica y anticoagulante lúpico, anticardio y antibeta, isotipo IgG y IgM. Y teníamos condiciones de estos análisis en cuanto a el criterio que se reactualizó y se revisó y se apoyó el mismo tipo de criterio posterior en el año 2018. No obstante, hay nuevos criterios para la clasificación que fueron hechos en un grupo multidisciplinario, EULAR, en donde se agregaron criterios clínicos, cardiológicos, hematológicos, reumatológicos, neurológicos, y se realizó un score de clasificación en donde se debían sumar 3 puntos de las manifestaciones clínicas y 3 puntos de las manifestaciones del laboratorio. Las que nos interesan más a nosotros son los del laboratorio. Y entonces está el anticoagulante lúpico, que según sea persistente o no le da un puntaje diferente. Si es persistente es mucho más alto que si no lo es. En la IgM se le da una puntuación muy baja y utiliza y restringe los resultados solamente a los ensayos de LISA y a la cuantificación semicuantitativa de estos ensayos de LISA utilizando un solo tipo de calibradores. Y hay cambios actualmente en el procesamiento, por lo tanto, se definió que se debería actualizar esta situación. Es por ello que el subcomité de antifosfolípidos de la ISTH seleccionó una serie de tópicos para discutir. Comenzaron en una ronda de discusiones, se elaboró una versión final, esa versión final se envió como una al comité de guidance de la ISTH y luego se aprobó para la publicación y ya está publicado en el JTH. En esto teníamos como base que lo que teníamos hasta la actualidad era que la positividad de un solo parámetro alcanza y es suficiente si tenemos el criterio clínico. Promueve los perfiles de positividad como de mayor riesgo, el triple positivo sobre todo y en caso de trombosis. No incluye otros tests que no sean estos que ya estaban definidos, anticoagulante lúpico, anticardio, antibeta con isotipos IgG y IgM. La guía de anticoagulante lúpico en el 2020 puso también una serie de situaciones que había con respecto a distintos criterios de si mezcla y demás, como ya vamos a ver, y se estableció una guía que fue aprobada y fue publicada en la ISTH, en el JTH, y también había toda esta cuestión de decir ya en el 2018 que la positividad de anticardio y antibeta tenía que ser mayor al 99 percentilo, la absorbencia que se obtuviera en el ensayo o el resultado que se obtuviera en el ensayo, mayor al 99 percentilo de la población normal, y podían ser medidos tanto por ELISA como por métodos semiautomatizados o automatizados. Hay en los últimos años más información sobre otros ensayos como antiprotrombina faticerina, antibeta 2 y glioporterina 1 dominio 1, y hay mayor frecuencia de uso de las técnicas no automatizadas. Por eso se decidió hacer este update, en donde lo primero que se establece es que los criterios de clasificación son diferentes a los criterios diagnósticos. Y como objetivo es proveer recomendaciones para profesionales de la salud, laboratorio y médicos para el diagnóstico de pacientes con sospecha de síndrome antifosfolípido. Con respecto a los criterios de anticoagulante lúpico, la guía del 2020, bueno, ¿qué es lo que hay de nuevo actualizado en el 2025?
Se dice claramente en esta nueva actualización que la combinación de los test de APTT y de RBBT es lo que se debe utilizar, y si se utiliza un solo ensayo es considerado subdiagnóstico. Está en duda y todavía no se ha definido si hay algún rol de que tenga los dos ensayos positivos y no solo uno con respecto al riesgo de las manifestaciones de síndrome antifosfolípido. Ha habido más investigación sobre el tiempo de veneno de víbora de Taipán con el veneno de víbora de Carín como confirmatorio, que han demostrado su utilidad, pero no se incluyen en esta guía porque no tienen disponibilidad en la mayor parte del mundo. Hasta que no haya una disponibilidad comercial más grande, no se puede recomendar algo que después la gente no va a poder usar. Los ensayos de mezcla es un tema importante y vuelven a reafirmar el concepto de que ellos, digamos, lo que se establece, digamos, en este criterio es que se deben tener los tres criterios positivos, es decir, volvemos a la historia de que si es positivo el screening, pero la mezcla es negativa, aunque el confirmatorio sea positivo, el anticoagulante lúpico se informa como negativo o ausente, pero aclara en forma específica la importancia de los comentarios del estudio, de decir que se solicita que esto se repita en el tiempo, no establece un tiempo específico, pero que se repita en el tiempo, y también comentarios sobre que puede generar un efecto de dilución cuando se hace la mezcla con plasma normal. El informe debe ser positivo o presente o negativo o ausente, pero no graduando la potencia, diciendo que es positivo fuerte, positivo débil. Eso no está permitido por esta nueva actualización, de la misma manera que no lo hacía en el año 2020. Con respecto a lo que eran las interferencias en pacientes que se recibían anticoagulación, con respecto a los DOACs, ahora sí se promueve el uso de estos removedores de DOACs, los comerciales o carbón activado, y lo que proponen es testear la muestra de anticoagulante lúpico, hacer el ensayo de anticoagulante lúpico en la muestra original y en la muestra post tratamiento con el removedor. Si post tratamiento con el removedor sigue siendo positivo, hay que medir que si hay DOAC que no se haya removido para poder poner un resultado positivo. No me alcanza con hacer la remoción, sino que debo probar que esa remoción me eliminó el DOAC que tenemos. En el caso este sería medir la anti-10A o medir el tiempo de trombina, que sean 0 o normal, para definir que se eliminó todo el DOAC. En cuanto a los antivitamina K, se vuelve a confirmar lo del procedimiento de los 3 pasos, hacer el screening, la mezcla y el confirmatorio. Sugieren hacer la mezcla, el confirmatorio de la mezcla, porque piensan que a veces el problema que ocurre es que no acorta el tiempo, pero no normaliza, y entonces, si la mezcla realmente dio que no corrige con plasma normal, hacer el confirmatorio de la mezcla daría un dato importante para sumar al dato de positividad de ese paciente. Se deben interpretar igual, se debe poner una nota que se deben interpretar con cuidado debido a la posibilidad de falsos positivos y negativos. Se reconoce que el tiempo de veneno de víbora de Taipán junto con el hecarín, recuerden que la víbora de Taipán activa el factor 2 transformándolo en mesotrombina y no requiere fosfolípidos para hacerlo, digamos, no requiere carboxilación en el factor 2 para hacerlo, ¿sí? Y sí depende de fosfolípidos. En cambio, el hecarín no depende de fosfolípidos. Por lo tanto, esa combinación de ensayos podría ser buena, pero nuevamente no hay disponibilidad comercial como para ponerlo dentro de las pruebas que uno recomendaría en este update. Y extra tests que no sean ni DRBBT ni APTT solo cuando estén estandarizados y disponibles en la mayor parte de los laboratorios. En la reunión del subcomité, el doctor Moore, que es el que hizo todos estos ensayos de veneno de víbora de Taipán, lo presentó, presentó la posibilidad de utilizar este ensayo, cuando esté disponible comercialmente, como primera línea cuando tenemos un paciente que está con algún DOAC o que está con algún o con antivitamina K, antagonistas de la vitamina K, para poder bypassear ese efecto
ya que activa directamente el factor 2, o sea, los dos anti-10A no tendrían efecto, y porque realmente, si eso da positivo, ya podemos decir que es positivo y no seguimos con el resto del estudio. ¿Por qué? Porque no se afecta por nada más que no esté por debajo del factor 2 y no requiere la carboxilación del factor 2. O sea que lo único que lo puede influir son trastornos en el fibrinógeno, presencia de dabigatran o presencia de heparina no fraccionada. Criterios para los anticuerpos en fase sólida. Bueno, los anticuerpos en fase sólida desde el año 2014 se hablaba de esto de tener el 99 percentilo y el isotipo IgG-IgM. Actualmente en la actualización de 2025 dicen realmente que tenemos que tener concordancia en la cuantitativa en los niveles de los anticuerpos, ¿sí? Que tenemos que tener diferencias en los títulos de ELISA y no ELISA. Entonces, hay problemas con la comparación entre ELISA y no ELISA. Esto rompe la categorización de bajo, medio, alto. Ya no, porque hay ensayos que difieren muchísimo en valores absolutos de unidades que tiene cada uno de los ensayos. Entonces, no hay un punto de corte que sea para decir si es medio o alto, que sea coherente entre los distintos ensayos. Es ensayo dependiente. No hay punto de corte de positividad uniforme entre los distintos métodos. Y para el reporte, aplican que se haga un punto de corte que es igual al mayor al 99 percentilo de la población normal para decir que es positivo, porque eso nos está hablando de un positivo que tiene un nivel importante de anticuerpo, y la recomendación está en contra de graduar en bajo, medio o alto. Con respecto a los perfiles de positividad, podemos decir que promueve la nueva actualización, decir que procesar IgG, IgM, tanto de anticardio como de antibeta, o sea que son 4 estudios para cada paciente que tenemos que investigar. Hay insuficiente evidente para sumar el IgA. El rol de la IgM es variable según sea trombótica o obstétrica, el síndrome antifosfolípido, y se han visto incluso que la IgM aislada podría estar asociada a algunos pacientes que desarrollan stroke. Así que se sigue manteniendo la presencia de IgM y la positividad aislada debe ser considerada de cualquiera de estos ensayos de fase sólida si es mantenida en el tiempo, o sea, persistente, y tiene un título mayor al 99 percentilo de la media normal. En cuanto a la triple y doble positividad, una cosa importante es que coincidan, haya concordancia en el isotipo de esa doble o triple positividad, que no sea anticardio G y antibeta M, que sea concordante, es mucho más confiable el diagnóstico de síndrome antifosfolípido triple positivo. Con respecto a la antifosfatidicerina protrombina y el antibeta 2, su unidad dominio 1, tenemos la cuestión en que se sabe que son útiles como factores de riesgo, se asocian mucho, sobre todo el antibeta 2 dominio 1, a la trombosis. La antifosfatidicerina protrombina se asocia tanto a la trombosis como a la morbididad obstétrica en el síndrome antifosfolípido. Se superpone bastante con el anticoagulante lúpico, pero no lo reemplaza, así que no lo dice claramente. Agrega valor al panel actual y no se sabe si agrega valor o agrega confusión, porque como se solapan tanto con las otras positividades de anticoagulante lúpico, de anticardio, de antibeta, no lo aprueban todavía como ponerlo en primera línea, porque es sumar más anticuerpos lo que genera la posibilidad de sumar más discrepancias de resultados. Si bien reconocen que son marcadores diagnósticos y de riesgo, pero no como para sumar al screen actual. El otro tema que fui a escuchar es el tema del resultado de un survey que se hizo, una encuesta del manejo y la medición y el manejo de la heparina no fraccionada en el paciente que la recibe en bomba de infusión continua. En unidades críticas o perioperativos.
Esto fue presentado por la doctora Isabel Gouin-Thibault, que hizo un estudio importante en Europa con respecto a distintos reactivos. Las preguntas son 12 preguntas, vamos a hablar solamente de las que hablaron en esta charla, que fueron 3. Una es, ¿qué test debemos usar para monitorear la heparina no fraccionada? El APTT, el anti-10 o ambas. Lo que aclaran es que no se deben hacer pruebas globales en sangre entera, hay que testear en plasmas pobre en plaqueta, la primera definición, para ver el rango terapéutico de la heparina en bomba de difusión continua. Y al año 2025 podemos decir que la heparina no fraccionada está centralizada fundamentalmente en pacientes críticos, muy críticos, porque el resto de los pacientes tienen otras alternativas terapéuticas. Y entonces estos pacientes tienen un estado inflamatorio muy importante, lo que hace que se pueda afectar el APTT por múltiples causas. Por el estado inflamatorio, primero por reactante de fase aguda, el acortamiento del APTT por los niveles muy elevados de factor 8, incluso factor 8 y factor fibrinógeno. Pero también puede haber prolongaciones que sean espurias, como defectos en la fase de contacto, que a veces incluso se ve en forma adquirida, interferencias de la proteína C reactiva, que está demostrado que afectan a algunos reactivos más que a otros, anticoagulante lúpico que genera prolongación del APTT basal, deficiencias combinadas de otros factores, pacientes críticos que tienen deficiencias de factores vitamina K dependientes, que tienen deficiencias de factor 5 por falla hepática, etcétera, que generan prolongaciones que después es muy difícil interpretar qué rango vamos a utilizar de APTT en ese paciente, porque no es lo mismo la prolongación en un paciente que tenía APTT normal que en un paciente que tiene APTT largo. La presencia de heparina ejerce un efecto diferente. Por eso lo que hacen es recomendar, sugerir que el ensayo óptimo para el control de la terapia de la concentración terapéutica de heparina no fraccionada y el efecto de heparina no fraccionada es la prueba de anti-10A. Y se considera el APTT como aceptable, pero no óptimo. Recomiendan usar el anti-10 cuando el APTT del paciente antes de comenzar con la heparina es superior al límite superior del rango de referencia, que es lo que le decía antes. Si tiene APTT largo, no podemos considerar que podamos controlar el rango de la misma manera porque el efecto que producen va a depender mucho más del reactivo y de distintas circunstancias y no hay forma de sacarle un rango de aceptabilidad. Ahora, no postularon ningún tipo de guidance con respecto a si agregar el test de APTT al dosaje de anti-10A da algún tipo de ayuda al diagnóstico, o sea, al control de anticoagulación. ¿Y por qué no se juegan en esto? Porque hay muchas discrepancias que ya las conocemos y que esta discrepancia lo que puede llegar a pasar es que no saben cómo, muchas veces uno no sabe cómo interpretarla. Entonces, por eso si se utiliza el ensayo se debe utilizar siempre el mismo. Bueno, con respecto a qué tipo de reactivo utilizar, este es un tema importante. Hay unos reactivos que son más o menos utilizados en el 60% de los laboratorios del mundo por dos líneas, de las 3 líneas más importantes en cuanto a volumen de distribución en el mundo de estos reactivos. 2 de ellas utilizan dextransulfato y una no. Y el agregado de dextransulfato se hizo en estos reactivos para tratar de evitar que con la extracción de la muestra y la centrifugación de la muestra se ocurriera lo que es la neutralización de la heparina. Ustedes saben que la heparina hay que controlarla rápidamente, lo más rápidamente posible, pero tenemos un lapso hasta 2 horas y eso se consiguió por el agregado de dextransulfato. No obstante, en algunos estudios, sobre todo en el estudio DEXEP de multicéntrico europeo, se demostró que si utilizábamos las mismas muestras de estos pacientes críticos con distintos reactivos, hay diferencias y sistemáticamente siempre los que tienen dextransulfato dan un poco más elevados los valores y que el dextransulfato desplaza la heparina no fraccionada de proteínas, de complejos proteicos entre la heparina no fraccionada y proteínas que pueden llegar a inhibirlo, aún en los que estaban formados in vivo. Y que también habría una disociación parcial de la heparina
con la protamina en el caso de las reversiones, que a veces con algún reactivo se veía que revertía y con otro reactivo se veía que todavía había algo de heparina residual. Por lo tanto, se dice, sobreestima el hecho de agregar dextransulfato el efecto de la heparina no fraccionada. Esa es la pregunta a la que se enfrentan. Y en este momento ellos largan esta propuesta, que no está validada. Todas estas propuestas todavía no han sido validadas por el subcomité ni por el comité de guidance, que sugieren como óptimo usar reactivos que no tengan adición de dextransulfato, que sugieren como óptimo usar ensayos con no adición de antitrombina, que esto ya estaba dicho antes, pero nunca en una guía de la ISTH. Y que en el momento de la reversión con protamina se recomienda no usar ensayos que tengan dextransulfato para confirmar una correcta neutralización de la heparina, porque puede no llegarse a eso debido a que el dextransulfato pudiera neutralizar, despegar, digamos, un poco de la protamina la heparina. Esto es el punto más álgido, es lo que más en discusión está, porque bueno, estos son, sobre todo lo de la sulfato de protamina fue hecho en un estudio in vitro y en algunos casos en este estudio multicéntrico, pero la experiencia que uno tiene con estos reactivos que tienen dextransulfato es que los poprotamina de los pacientes en general no tenemos niveles de anti-esa muy, muy altos medibles, son realmente muy, muy descartables, muy bajos. Pero bueno, está en discusión. Luego era cómo debe iniciarse y cómo debe ajustarse, y en qué nomograma utilizar. Y bueno, hay evidencias que hablan que los nomogramas y el inicio calculado a partir del bolo, incluso por el peso, y todo el algoritmo de movilización del goteo de la heparina ajustado, pero por el peso, generan resultados, primero, de mayor llegada más rápida al rango terapéutico y menor cantidad de repeticiones. O sea, llegan en 24 horas en un mayor porcentaje de pacientes y además requieren menos controles. Por lo tanto, dicen que sugieren como óptimo usar un algoritmo y un nomograma basado en el peso del paciente que incluya el bono inicial y el resto de los ajustes en este nomograma. No hay suficiente dato como para recomendar un nomograma con respecto a otro, ¿no? Con el que no tiene esto, pero sugieren que sería óptimo utilizar un nomograma que esté basado en el peso del paciente. Y por último, el agregado de antitrombina. Bueno, los niveles pueden estar bajos por distintas situaciones en estos pacientes críticos, además de que hay una disminución en los primeros días que el paciente recibe heparina. Incrementar las dosis en un algoritmo basado en el peso de heparina supera la pobre respuesta relacionada a la disminución de la antitrombina. No hay evidencias suficientes, hay ausencia de estudios que demuestren la mejoría clínica después de administración de antitrombina. Y entonces sugieren que la administración de antitrombina en pacientes con deficiencia adquirida por su situación actual no sería necesaria para mejorar la eficacia de la heparina no fraccionada si se utilizan nomogramas de administración correctas, por ejemplo, basadas en el peso. En cuanto al el otro tema que tuve que tocar fueron los ensayos desarrollados que son diferentes a los ensayos comerciales que tenemos disponibles. Los ensayos comerciales son aquellos que tienen un desarrollo por el fabricante que ha sido validado, aprobado por entes regulatorios y acreditados para ser utilizados como reactivos en instrumentos específicos. Todas las pruebas desarrolladas del laboratorio son pruebas que modificamos de comerciales o que están usadas fuera de las condiciones aprobadas de esos reactivos comerciales o de las instrucciones que tienen en el manual de procedimientos, este tipo de instrumentos. Además de lo que pueden ser pruebas desarrolladas desde cero, es decir, algo que se le ocurra a alguien hacer
desde cero, en el cual es sí un desarrollo desde la nada, pero no es solamente eso, es cuando yo tomo acción sobre una prueba que tiene una validación, que tiene una razón de uso, un intento de uso, que tiene una técnica que está aprobada para un determinado equipo y no lo tengo aprobado para otro. Eso requiere hacer una técnica, si uno tiene que hacer modificaciones de esa técnica, esa modificación debería ser fabricada, validada. El rol del fabricante, proveer los datos de desempeño usados para lograr la aprobación, para que uno sepa cómo aprobaron eso. Y pueden proveer componentes, pero no para la aplicación que se interprete, que se intenta. O sea, si no provee características de procedimientos para el intento de uso de su modificación o desarrollado. Es decir, solamente trae lo que está establecido y el resto es algo que es una modificación que realiza el operador y por lo tanto el laboratorio que ejecuta eso debería tomar alguna medida de validación de eso antes de ponerlo en el diagnóstico de los pacientes. Las pruebas convencionales como TP, APTT, dosaje factores son usados con determinados equipos, con determinados calibradores, con determinados controles, con determinadas diluciones. Y hay técnicas de SALSAT que se desarrollaron en el laboratorio que se adaptaron, que eran técnicas, por ejemplo, de hoyo cromogénico, ¿sí? Y que eran usadas sin automatización y que se han adaptado a automatizadores, a analizadores automáticos. Hay métodos que no son validados para micrométodo, modificaciones menores como extensión de una curva de calibración o cambios en las diluciones utilizadas. Eso no es menor. Eso no fue aprobado para usarlo de esa manera. Entonces, cualquier cosa que quisiéramos hacer de esto, ni hablar de diluir un reactivo. Un reactivo comercial que viene, diluirlo para hacerlo más sensible o lo que fuere. No está demostrado que se pueda usar de esa manera y hay que demostrar de alguna manera con algún tipo de validación que evalúe distintas cosas, por ejemplo, el riesgo de un resultado obtenido con ese tipo de técnicas. Tenemos laboratorios y fabricantes que siguen las instrucciones y el laboratorio o la institución deciden qué ensayo o qué modificación que se ha hecho es considerado un laboratorio, un test de laboratorio desarrollado y deberían asegurar una validación. El problema es que muchas veces no hay un ensayo comercial equivalente cuando hacemos un ensayo, no es transferido a otra entidad legal, los laboratorios cumplen con acreditaciones, eso podría ayudar, y como CLIA, como CAP, como ISO 15189, mantener los registros tanto en la implementación como posterior de la implementación de cómo se comporta ese reactivo o ese reactivo adaptado. ¿Por qué requieren regulación estos ensayos? Y porque hay dudas a veces, ha habido problemas, por suerte no en hemostasia, no está, pero en la FDA que se han desarrollado ensayos en el laboratorio que han resultado falsos positivos o falsos negativos y tenían un poder importante. Puede tener mucha importancia en el resultado que tiene el paciente y en la conducta que toma el médico con ese resultado. El problema es que no hay una regla clara. La CLIA dice, bueno, hagamos todo, validación, verificación de la veracidad, de la precisión, de la sensibilidad, especificidad, el rango reportable, la linealidad. Una cosa loca que no lo podemos hacer claramente muchas veces cuando solamente modificamos un poco el rango de la curva para hacer un rango low o cuando... Pero bueno, sí habría que hacer algún tipo de medida. El problema es que no está muy claro qué. Las respuestas globales a la evaluación de estos ensayos. Australia y la Unión Europea tienen alto nivel de supervisión a través de cuerpos como el IVDR, cuerpos notificados y TGA en el caso de Australia, que son informadas estas modificaciones de técnicas realizadas de las técnicas originales o ensayos desarrollados nuevos, son informados a estos entes para evaluar la validación que se hizo, aunque sea una validación no completa. Canadá y Estados Unidos tienen un nivel moderado de supervisión a través de acreditaciones provinciales y CLIA FDA respectivamente, y Asia y África a través de cuestiones que son de agencias nacionales dependientes de cada país.
¿Cuáles son las cuestiones acá? Los test raros no son rentables, por lo tanto los ensayos de desórdenes hemorrágicos raros, por ejemplo, no son atractivos financieramente a ningún laboratorio o un fabricante. Hay alto costo regulatorio para sacar a la venta un ensayo que por ahí tiene una prevalencia muy baja en la población y el pedido es muy bajo. Han sido retirados ensayos que eran importantes, que no por bajo consumo en el mercado. La IBD, digamos, los fabricantes que hacen ensayos de diagnóstico in vitro, se focaliza en el volumen. La compañía IBD prioriza los ensayos de alto volumen de consumo que a las especializaciones. Entonces, pone menos dinero o menos apoyo al desarrollo de nuevas técnicas. Los laboratorios están retomando los test in-house para la continuidad de servicios esenciales muchas veces. Hay que priorizar de alguna manera los recursos de las compañías IBD que están desviados y cumplir con los requerimientos regulatorios que no priorizan el desarrollo de nuevos test. Y hay mucha inflexibilidad en los test que desarrollan IBD para que no pueda ser adaptado ni modificado ni nada. No hay una respuesta que sea adecuada a que uno pueda modificar ese ensayo de ninguna manera. Pero hay un rol muy importante de las pruebas desarrolladas, lo ha habido toda la vida, desde conocer cómo es el conocimiento de la hemostasia con TP y APTT, desde las pruebas entre hemofílicos, cuando hacían mezclas un hemofílico con otro, el doctor Pavlovsky, que demostró que había dos hemofilias y no una. El ensayo de mezcla que recién ha sido validado en la ISLH hace poco, a unas recomendaciones del TP, de la mezcla del TP, porque no había una recomendación estándar. El factor 5 de Leiden se determinó a partir de los ensayos de PCR desarrollados que se hicieron. Hay muchos trastornos por descubrir, como los recientes, como el factor 5 SHOT, por ejemplo. Hay una alta tasa de sangrado de causa desconocida. Hay sangrados multifactoriales adquiridos. O sea, hay necesidad de hacer ensayos desarrollados. ¿Estamos preparados? Hay alta variabilidad de las descripciones del intento de uso en las prácticas IFU, o sea, en las prácticas en los IFU, que serían las instrucciones para el usuario, a veces registradas solamente restringidas a un analizador. Algunos fabricantes en sus IFU presentan desconexión entre la documentación y el uso en la práctica de clínica real. Faltan datos y datos de desempeños incompletos en los insertos de estos ensayos. Los IFUs inadecuados exponen a los laboratorios que tengan problemas en la implementación del ensayo. Los fabricantes están urgidos de proveer los IFUs claros y completos porque tienen que hacer procesos de validación. Puede tardar hasta 3 años validar un ensayo. ¿Sí? Las compañías lo comentan. IBDR en Europa está terrible. ¿Cuáles son las estrategias? Reconocer los pasos justificativos para el uso de ese ensayo. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que modificar? ¿Cuál es el problema? Usar un laboratorio de referencia para comparar, para interaccionar. Tratar de validarlo en función del intento de uso. Y reconocer la factibilidad de hacerlo, biológicamente y técnicamente, porque a lo mejor se nos ocurre algo muy lindo y no lo podemos hacer por las características de los reactivos que tenemos, que podemos conseguir, etc. Y hay excepciones para situaciones académicas o publicaciones, e incluso en ámbitos públicos, en donde ahí se pueden llegar a hacer excepciones. Es un tema absolutamente interesante que no está definido ni siquiera en los países del primer mundo. Imagínense en Argentina, cuando no nos llegan reactivos, que hacemos magias, magias bastante controladas, con validaciones caseras para ponerlos a punto, pero no con poder hacer validaciones a full, porque por el costo, por el tiempo, por la necesidad de informar resultados. Así que es importante ponernos al tanto de esto y tratar de